y quiero ver cuál es el análisis político, pero también judicial, conocedor de la justicia penal, si lo hay, como profesor que es, a Alberto Fernández. Alberto, ¿qué tal? Buen día, Fernando Alonso te habla. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, qué sé yo, golpeado por la realidad con tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Qué vertiginosidad ha tomado el año electoral, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, digamos que lo vertiginoso es lo que está pasando en los tribunales, ¿no? Yo siempre hago esta aclaración porque yo detesto que la política pase por los tribunales, Ajá. pero es algo a lo que nos condenó Lilita Carrió. Que estemos todos pendientes de lo que hacen jueces, muchas veces de que jueces de cuya moralidad uno debe dudar. Pero sí es cierto, todo ha tomado un ritmo vertiginoso que bueno, Sí, es preocupante. lo peligroso de esto es que se mete a todos dentro de una misma bolsa y eso es peligroso institucionalmente, muy peligroso institucionalmente, porque cuando la gente intenta poner todos en un mismo lugar, el que gana es el más malo, porque el más malo recibe el beneficio de estar entre medio de los que no lo son tantos, ¿no? Así es, así es. Bueno, pero es también parte de la táctica, ¿no? Todo mezclado, todo como el cambalache de Discépolo. Pero Alberto, muy preocupante sí. porque si estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Estamos hablando de la posible corrupción de un gobierno, estamos hablando de la responsabilidad que pueda tener una expresidenta, todas cosas de enorme gravedad, que repentinamente se tratan con una ligereza y quedan en manos de personajes y uno dice, pero esta gente es la que puede juzgar moralmente a otros, ¿no? Y esa es la pregunta que uno se hace. Sí, claro. Sí, y aparte es medio continental, digo, uno no sale del estupor de que quien mandó a la cárcel a Lula hoy es ministro de quien Lula era Sí, un claro. contrincante político, ¿no? Sí, claro, Ni más ni claro que eso. sí. Alberto, Claro ¿vos que sí. le crees la denuncia de Echeverri? A ver, cuando me meto en este tema tengo que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Lo conozco a Stornelli hace muchos años. No soy Ajá. amigo de él, pero tengo trato con él desde hace muchos años. Juro que si hacía este tipo de cosas para mí es una gran sorpresa. Okay. Dicho esto, me preocupa mucho lo que escucho decir al empresario, Echeves, no sé cómo se llama, Sí, Echeveste. que escucho, me preocupa mucho oír lo que oigo cuando pasan las grabaciones, me preocupa mucho ver lo que veo cuando veo fotos y videos, y lo que digo es que por lo menos es un tema que debe ser tomado con seriedad, no con la ligereza que lo han tomado el Clarín y La Nación. Sí. Clarín y La Nación, para ellos este tema no existe, es parte de una operación CAR, y es realmente vergonzoso todo lo que surge de boca de ese personaje que se llama D'Alessio. Un personaje siniestro, claramente siniestro, que me preocupa que tenga vínculos con la justicia. Un personaje que es abogado que nunca se matriculó, ¿qué iba a hacer a los tribunales? Claro. ¿Qué va a hacer si no puede hacer nada un abogado no matriculado? Claro. Cuando uno ve esas cosas y ve hablar a D'Alessio como habla y plantear lo que plantea, lo único que uno tiene es desesperación, preocupación. ¿Cómo funciona la justicia en Argentina? ¿Cómo es posible que estos personajes tengan la suerte en sus manos, tengan en sus manos la posibilidad de determinar la libertad de personas? Eso es lo que a uno le preocupa. Y entonces yo realmente quisiera que todo sea mentira, quiero aclarar, porque para mí sería una gran desilusión que Stornelli, que nunca presentí que podía ser parte de una cosa así, quisiera que todo sea falso, ¿no? Pero lo que no puedo decir es que con las pruebas que hay, yo no puedo afirmar esta falsedad. Y quisiera que los medios seriamente tomen el tema con la seriedad que el tema requiere. Claro. Eso es lo que quisiera. Eso es lo que más quisiera. Recién acabamos de hablar con la abogada del empresario, sobre todo para preguntarle qué veracidad ella a ver cómo reacciona ella ante esto que analiza Joaquín Morales Solá en La Nación, de todo esto fue pergeñado
por el cerebro de los detenidos en Marcos Paz. Estamos hablando de Debido, de Barata, y que todo esto es una operación. Ella acaba de decir que no tiene absolutamente ningún contacto, nunca en su vida lo tuvo, ni con Debido, ni con Barata, ni con ninguno de los detenidos por la causa de los cuadernos. Pero a ver, pensemos que sea así. Pensemos que sea así. Digo, ¿y de eso también participaba D'Alessio? No me tomen de estúpido. Claro. No me tomen de estúpido. Digo, claro. Porque pensemos que es así, que decidieron grabarlo, pero ¿quién pidió la plata? ¿Debido que está en Marcos Paz o D'Alessio que está entrando y saliendo de los despachos judiciales? ¿Quién pidió la extorsión? ¿Barata que está en Ezeiza o D'Alessio que estaba en contacto con Stornelli permanentemente? Claro. No me tomen de estúpidos. La verdad no me tomen de estúpidos, porque uno puede pergreñar algo. Primero, entendamos la verdad que todo lo que estoy diciendo están presos. Difícil puedan pergreñar algo, porque preso en una cárcel no se puede hacer mucho, ¿no? Claro. Me río, pero es trágico, pero poco se puede hacer. Digo, uno puede pergreñar que ojalá aparezca un empresario que sea víctima de una extorsión, pero después tiene que aparecer el empresario y tienen que aparecer los extorsionadores. Sí. No, es una estupidez, eso, con el respeto que merezca quien lo haya escrito, es una imbecilidad profunda. Eso es querer tapar el sol con las manos. Yo vuelvo a repetir, quisiera que todo esto sea mentira, pero la cantidad de pruebas. Ayer a la noche lo escuché en un reportaje con Coleman, al empresario. Ese hombre no es un militante político, no lo es un hombre asustado por lo que le está pasando, que pide seguridad para su nieto. Eso no es un hombre de la política, que se pueda prestar, de la peor política, que se pueda prestar a este tipo de cosas. Empecé aclarando, además, que lo conozco a Stornelli hace muchos años y para mí es una gran sorpresa todo esto. Y quisiera que no sea verdad, pero lo que requiero es que se investigue, porque las pruebas que hay son muy serias. Alberto, ¿y cómo queda mientras tanto, y ratificando la salvedad que acabas de hacer, cómo queda Stornelli en la investigación? Y muy salpicado, claramente salpicado, muy puesto en duda, pero todos están en duda. O Bonadío no está en duda también. Todos están en duda. Porque esa causa es una causa que en cualquier lugar del mundo donde uno va, dicen que es una acción de servicios de inteligencia. Tenemos, por cierto, que los servicios de inteligencia armaron una causa sobre hechos medianamente reales. Démoslo por cierto que eso puede haber sido así. Pero el trámite de la causa es una desvergüenza. Ahora me vengo a enterar que el que certificó las copias que presentó, que participó, mejor dicho, en la búsqueda de un escribano, que certifique la fotocopia que presentó Cabot, es nada más y nada menos que el escribano general de gobierno que está vinculado a este personaje, Marcelo D'Alessio. D'Alessio. Y me vengo a enterar que un personaje lamentable como Fariña recibe 200.000 pesos mensuales del Ministerio de Seguridad para seguir difamando y haciendo diciendo la sarta de estupideces y de imbecilidades que ha dicho un tipo que evidentemente es un marginal, que está un border en términos legales, que vive al margen de la ley permanentemente. Iba a esas las próximas preguntas. Realmente lo que ha desatado, y acaba de decirnos Natalia Salvo, que es la abogada del empresario, que hay 22 horas de audios. No, y además tengo noticias de que hay infinidad de pruebas. Por eso digo, yo a mí me duele mucho lo que hace Clarín, lo que hace La Nación, sinceramente lo digo, porque eso demuestra la ceguera que los encierra. Alberto, en esto de, como decíamos al comienzo, este tema ha obligado a acelerar los tiempos, por eso la tapa de La Nación de hoy, diciendo que La Nación de hoy? perdón, de Clarín, de hoy, diciendo que se quebró el contador de los Kirchner. No, creo que por tratar de tapar el tema de ese es el tema. Porque es lo que el otro día, yo la quiero mucho a Luciana Geuna y tengo mucho respeto. El papelón que hicieron el otro día
convocando a Mel y a Fariña. Fue una cosa realmente en términos periodísticos, porque es una persona que yo siempre valoro, que hagan esas cosas. Me da lástima que sometan a periodistas esas cosas, sinceramente, digo. Y además, no hay colmeros buenos y colmeros malos, hay colmeros, punto. No hay que es mi colmero o el colmero del otro. Son medios, puntos, son extorsionadores, punto, a secas. No hay buenos y malos. Entonces digo, lo tienen porque es extorsionador, entonces lo voy a bancar. No es extorsionador, es extorsionador, punto. Es medio peligroso que todo esto sucede porque en manos de quién estamos, digo, ¿no? Hombre que está relacionado con el Ministerio de Seguridad o con la DEA o con otro servicio de inteligencia de Estados Unidos. ¿Cómo queda también el papel? Nosotros tenemos... Está claro que el tipo es un boquiabierto, el tipo que habla lo que no es, pero está claro que como habla lo que no es, igual de curioso que el tipo que arma operaciones, que está permanente de contacto con el ministro de Seguridad, que está permanente de contacto con el alcalde de la Casa de los Cuadernos. Eso solo será un bocón, pero eso lo que se hace. De eso no hay duda. Será un bocón, pero los contactos los tiene, digo. Claro, y que además es un tipo que se dedica a armar operaciones de tipo, que muestra que hay arreglé con Tati Santoro, que llevan un lugar 20 para que estén claros de besa y se van a gloria. Sí. Decime qué pasa cuando te Carrió de decir que el juez que investiga esto es camporista. Un caso de imbecilidad. Es de imbecilidad. La verdad es que Ramos Padilla, lo que son esencialmente son jueces. ¿No? Ramos Padilla de los años fue acusado de ser alfonsinista. Simplemente porque hacen justicia. Simplemente que no sea con el poder y hacen justicia. Y muchas veces, cuando les toca hacer justicia, hacen justicia contra el poder. Contra el poder quiere decir que el poder se vuelve responsable, ¿no? Del delito. Pero yo no lo conozco a Ramos Padilla, hijo. No lo conozco, no tengo rato en él. Pero la información que yo tengo de él, del mundo judicial se conoce, que es un hombre muy íntegro, que es un hombre muy honesto, muy firme, sobre el que nunca tengo una imputación de ningún tipo. Y que le cae también por cuestión de jurisdicción, ¿no? Esto que decía Salvo hace un ratito, ¿no? Claro, no, además todo esto, vamos a terminar creyendo que también debido y barata resolvieron las explotaciones para que le caigan valores, ¿no? Eso era que todo es imbecilidad, que dice el argumento, ¿no? Qué bárbaro. Claro. Yo lo cuestiono a Bonadío, básicamente. Primero, no es un buen juez, pero lo cuestiono porque su imparcialidad está quebrada, porque es un enemigo público de Cristina, lo han dicho siempre. Todos lo sabemos, pero la justicia lo ampara, porque como es el enemigo público, hace lo imposible contra Cristina. Y eso le viene bárbaro a Macri. Está bien. Pero la verdad es que yo no divido a los jueces por jueces oficialistas o por jueces opositores. Lo divido como jueces... Está bien. Jueces buenos y jueces malos, simplemente. Me parece que Ramos Padilla está entre los jueces buenos. Okay. ¿En qué puede terminar todo esto? Y no sé cómo se va. Mover porque el problema acá en la Argentina, yo quisiera que termine yo quisiera que empiece una investigación seria, simplemente que lo dejen a Ramos Padilla actuar, que vea lo que descubre y que dirima responsabilidades seriamente. Yo tengo la tranquilidad de que Ramos Padilla, la tranquilidad porque lo he visto en su accionar público, simplemente no es precisamente un juez que se enrieda en disparates ni hace operaciones, nada de esto. Me parece que es así por lo que lo conozco. Okay. Por tanto, lo mejor sería que se dediquen a investigar y a dirimir responsabilidades, simplemente. Bien. Y son responsables que se hagan cargo. Y que esto lo hagan rápidamente, porque esa persona sigue acusando. Pero ahora es toda una cosa turbia ahí, porque hablan de otros que pagaron coimas para no quedar detenidos,
y dicen que entre todos juntaron 12 millones de dólares de coimas que fueron recolectando de este modo. Es un asco, es un asco. Yo soy un ciudadano, me parece asqueante. Y más asqueante es ver cómo lo ocultan los grandes medios que utilizaron esto para tratar de dañar políticamente. Y yo quiero aclarar, quisiera que esto se investigue hasta el final y los que coimearon vayan presos, porque yo fui parte de un gobierno en donde yo y muchos otros nunca robamos nada ni nunca le pedimos nada a nadie. Y entonces quisiera que esto se termine con dirimiendo responsabilidades, pero no así, no así. Últimas preguntas. Pesa también en el análisis de los ciudadanos que leen que el contador de los Kirchner, dicen que Cristina, o por lo menos en la tapa de Clarín lo dice, digo, en la misma tapa que en algún momento dijo que Máximo tenía 60 millones de dólares afuera, ¿no? Pero esa misma tapa es la que dice que el contador de los Kirchner señala que Cristina estaba al tanto de toda la recaudación que se hacía de la obra pública o de los empresarios de la obra pública. ¿Cómo crees que pesa esto? Y peso, creo que en el lector desprevenido creo que pesa mal. Creo que pesa mal, pero después yo he visto muchas de estas tapas que después en las declaraciones lo que se dice es otra cosa. Bueno, claro. No, porque después la historia cuenta, digo, no sé si es el caso, quiero aclarar, pero muchas veces ha pasado que le preguntan al contador, que es un hecho hipotético lo que estoy diciendo y a modo de ejemplo, le preguntan al contador, y usted, Cristina estaba al tanto de que su hijo no participaba de las reuniones de directorio de Otesur, y ella el tipo contesta, Cristina estaba al tanto, y dice, Cristina estaba al tanto, sirve para decir que estaba al tanto de todo. Claro, está bien. Lo he visto 1000 veces eso. Entonces no sé, porque yo la verdad es que ya no le creo nada a lo que están escribiendo en esta materia. Yo leo a los columnistas que suelen ser un poco más rigurosos, pero estas notas, la verdad ya no creo nada, porque todo esto es un enchastre desde el primer día. Sí. Ya es un enchastre que Bonadío siga siendo juez en la Argentina. Es un enchastre. Y algún día tendremos que ponernos seriamente a pensar qué hacemos con la justicia federal penal, porque no es solamente esto, ¿no? Mirá, yo veo y no salgo de mi asombro, ¿no? Empecé hace un año a escribir un libro que nunca puedo terminar porque todos los días me parece un disparate nuevo. Y qué sé yo, vos por ejemplo pensás que Ferreira, claro, el dueño de Electroingeniería, a quien no conozco, en mi vida he visto, y que tengo ganas de verlo porque me asombra el caso, está preso solamente en la causa de los cuadernos, no tiene ninguna imputación, soportó durante 3 años un integral de la FIP que no pudo hacerle ningún cuestionamiento. Está preso porque Uberti dijo que le dio 12 millones de dólares en un bar que queda en Pampa y Figueroa Alcorta, que todos conocemos, que siempre está repleto de gente. Y yo digo, ¿cómo fue? Cayó con un camión de caudales, pues 12 millones de dólares. Sí, es un montón, es un paquetón. Esa imputación alcanza para que lo consideren organizador de una asociación ilícita. Es de una desvergüenza manifiesta. Uno ve eso, claro, ¿quién se acuerda de Ferreira? Nadie se acuerda. Sí, Se claro. acuerdan los empleados de Radio del Plata que la están pasando mal, pero después no se acuerda nadie. A ver, agarrando este ejemplo, ya para ir cerrando te pregunto, agarrando este ejemplo, ¿vos crees que la causa de las fotocopias de los cuadernos están sostenida con este mecanismo de que si decís te libero y si no decís no te libero? Absolutamente. Miren, hay un tema que el otro día lo hablaba con unos amigos. Bueno, pero esto es Stornelli puro entonces, Alberto. Sí, evidentemente, pero no lo digo yo, lo dijo Fontevecchia. ¿Fontevecchia es kirchnerista? Claro. ¿Se hizo kirchnerista Fontevecchia? No, bueno, Fontevecchia lo dijo, Fontevecchia, y los empresarios te lo cuentan en privado. Claro. Pero de repente es una verdad en la voz, que nadie se anima a revelar porque no sabe la reacción de estos tipos, la reacción del poder mediático, la reacción de Macri. Macri dijo que la liberación de Sousa y Cristóbal López no era lo acordado. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Y qué acordaste, Macri? Sí, claro. ¿Con quién acordaste otra cosa? ¿Qué tiene que hacer un presidente acordando causas judiciales? Claro. Acá hay otro personaje que pasa desapercibido,
y que alguien se ocupará y yo me ocuparé de desenmascararlo públicamente por lo menos, Ajá. que es el señor Garabano, el ministro de Justicia, que pasa desapercibido y es causante en gran medida de todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué es el responsable judicial? Porque todo el mundo sabe que él y Pepín Rodríguez cómo penan en la justicia federal para obtener este tipo de cosas. Todos lo saben. Bueno, pero Y tiene que el haber que habla, elementos el que habla, cantantes que... Sí. claro, y quiero aclarar que el que habla también fue muy crítico de los años en que Javier Fernández andaba recorriendo despachos en nombre del gobierno de Cristina. Uh-huh. También fue muy crítico. No es Uh-huh. una buena práctica, es una pésima práctica. Uh-huh. Uh-huh. Lo que sí debo decir, no es un gran aliciente, pero por lo menos es una diferencia, que en el gobierno de Cristina en todo caso interferían para tratar de salvar a los propios, pero no para mandar en presos a los opositores, que es lo que hace Macri. Claro. Macri hacía las dos cosas, trata de salvar a los propios y manda en presos a los que se oponen. Uh-huh. Es una vergüenza, es una vergüenza. Está bien. Alberto, para ir cerrando, digo, ¿cómo está la campaña? ¿Cómo está el peronismo? No, el peronismo está bien. Yo creo que la gente está muy enojada con Macri. Hmm. Está muy molesta con todo lo que ha pasado y está muy convencida de que no esto no resiste más. Hmm. Ahora, lo que creo que tenemos es que el famoso tema de la unidad se está dando en los hechos, ¿no? Por algo el otro peronismo que se llama alternativo, no sé cómo se llama, no logra crecer, no llama la atención de nadie. Y objetivamente la única que crece es Cristina, que no sé si querrá ser candidata, si es la mejor candidata, si es mejor buscar a otro, no hablo juicio sobre eso, lo que digo es que la realidad es que no para de crecer en las encuestas. Y ese techo que decían que tenía es una falsedad, ya no tiene ningún techo, nadie que se oponga a Macri tiene un techo. Uh-huh. ¿El zigzagueo de Massa lo ubica más cerca o más lejos, o más en el medio? El zigzagueo de Massa lo único que demuestra es la desorientación que tiene. Él hace un enorme esfuerzo para construirse a sí mismo, pero trata de construirse a sí mismo en un escenario donde no tiene lugar, porque la polarización existe. Digo, más allá de que nos guste o no nos guste, que a muchos nos gustaría que la gente vote con un espíritu más crítico sin dejarse llevar por los límites, la polarización existe. Y más en ese lugar no tiene espacio. Claramente, la gente discute si sigue el gobierno o si vamos a la oposición. Y la mayoría de la gente no lo ve a Massa como un opositor. Lo ve como alguien que ha sido muy tibio durante un par de años y que ahora, en el último tiempo, trata de revertir esa posición. Pero y ve a Cristina como alguien que desde el primer día es la opositora, primero porque siempre se opuso, segundo porque es la perseguida del gobierno. ¿Cuáles serán los tiempos para las definiciones? ¿Marzo, abril, mayo? Hay tiempo. ¿Sí? Hay tiempo, sí, pero si ellos están... a mí usted está muy preocupado por la oposición y está bien, porque finalmente lo que ustedes quieren es que esto cambie. Pero el gobierno está también a la deriva en esta materia, porque no le encuentran la vuelta, porque le han soltado la mano todos los que fueron sus compañeros de ruta, los peronistas que los gobernadores peronistas que lo acompañaron inicialmente, todos le han soltado la mano al gobierno. Todos, hasta lo quiso hacer Vidal y no pudo, lo están haciendo los radicales, lo está haciendo Cornejo, que dice que hay que ir con candidato propio a las PASO para enfrentar a Macri. Lo están haciendo todos. Es un tema, lo está haciendo el de Neuquén, que es un hombre del movimiento popular neuquino que se pintó de amarillo desde el primer día y que habilitó cosas increíbles como las condiciones laborales de Vaca Muerta. Hasta por ahí inclusive, y no sé si le das credibilidad, digo, Silvia Mercado escribe en Infobae que no está descartado que sea María Eugenia Vidal la candidata. Eso solo habla de la desesperación que hay, pero ¿qué piensan que es Vidal? Porque Vidal es como la tapa de Manzanares. Ajá. Es una construcción mediática desesperada tratando de ponerla en un lugar distinto al de Macri. Pero la gente no cree eso. ¿O vos crees que es muy distinta a Macri? Lo que tiene distinto a Macri es que viene de una clase media y su papá no se hizo rica, su papá y su familia no se hizo rico robándole al Estado. Eso es lo único que tiene diferente.
después piensa como Macri, ejecuta la política de Macri, defiende la política de Macri. ¿Por qué van a elegir a alguien que es igual a Macri pero con pollera? Totalmente. No, eso es toda una soncera. Que alguien me explique cómo un gobierno puede tener el 73% de rechazo y dicen esto y dicen que puede ganar. Por favor, nos toman de idiotas. Alberto, te agradezco mucho, la charla, Al contrario. no, por favor, la charla que siempre nos das, nos ayudas a pensar y bueno, y ahí vamos a estar llevando adelante el año, que no va a ser fácil. Te agradezco mucho. Sí, un abrazo grande. Abrazo grande.